Hola, buenos días. Yo soy César Cabedo, asesor del CEFIRE de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas y Deportivas del Servicio de Formación del Profesorado. A mí me ha tocado presentar este primer bloque de orientación laboral. Voy a ser muy breve porque nos estamos pasando de tiempo, entonces voy a ser yo el que recupere algunos minutos. Este primer bloque, de forma muy esquemática y muy breve, en esta primera ponencia vamos a dar una panorámica de cómo está la situación de la orientación laboral en los conservatorios. Las dos siguientes ponencias van a tratar de conectar el tema de la orientación laboral y la empleabilidad con cuestiones que están en estos momentos muy presentes dentro de los conservatorios de la Comunidad Valenciana, como son el proyecto de cultura de evaluación y calidad en los conservatorios y, por otro lado, después la siguiente ponencia de Rafa Polanco sobre competencias, que en estos momentos nos afecta muy directamente. Y, por último, también presentar una experiencia práctica ya bien consolidada de un ejemplo de orientación laboral en el ámbito musical. Este va a ser un poco la estructura formal, haciendo el símil musical de este primer bloque de orientación laboral. Bueno, la ponencia que tenemos a continuación se titula La situación de la orientación laboral en los conservatorios. Y para ilustrarnos sobre este tema contamos con Miguel Tornero e Isabel Villagar. Miguel Tornero es bailarín y presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana. E Isabel Villagar es soprano y directora de la Delegación Valenciana de la Asociación de Músicos Profesionales de España. Bueno, bienvenidos al Congreso. Bueno, ellos me consta que llevan muchísimo tiempo reivindicando la necesidad de una orientación laboral en los conservatorios y analizando también la situación de la empleabilidad en estas enseñanzas, ¿no? Miguel desde el punto de vista más de la danza, Isabel de su campo, que es el musical, pero llevan mucho tiempo, ¿no?, con esta reivindicación. Su experiencia sobre el tema pues, nos va a ofrecer, para empezar este congreso, va a ofrecernos una visión bastante clara y objetiva de la situación laboral, de la orientación laboral a nivel de los conservatorios de esta comunidad, al mismo tiempo que también van a hacer una comparativa con la orientación laboral de otras comunidades y al mismo tiempo también una comparativa con la orientación laboral dentro de las enseñanzas también de régimen general. Voy a dar paso ya sin más demora a la ponencia para recuperar un poquito de tiempo, no me quiero extender más. Entonces damos paso a la ponencia que lleva por título La situación de la orientación laboral en los conservatorios. Hola, buenos días a todos. Yo quisiera hacer una puntualización. Sí. Nos ha presentado como bailarín y soprano y como buenos artistas somos intérpretes, docentes y muchas cosas más. Vamos a empezar haciendo una reflexión sobre aquellas cualidades que el mercado va a demandar de un buen profesional. Pensamos que músicos y bailarines no tienen exclusivamente que, al terminar sus enseñanzas profesionales, dedicarse a lo que es la interpretación, sino que hay otras muchas opciones. Y dentro de esas opciones pues tenemos que poner en marcha nuestra creatividad. Pero bueno, haciendo una visión global de aquellos aspectos que el mercado va a demandar de nuestros estudiantes, tenemos, por ejemplo, que los artistas debemos hermanarnos y, sobre todo, debemos de conocer los diferentes estilos y las diferentes disciplinas, porque, tal y como ha dicho Manuel Tomás, en este mundo globalizado, hoy en día los productos culturales están en constante evolución.
No nos podemos quedar anclados en una sola realidad musical, sino que tenemos que avanzar y fusionarnos e interaccionar con otros profesionales. Entonces, considero fundamental que en los centros, ya desde las enseñanzas elementales, se produzca una apertura a diferentes disciplinas musicales, y después en las enseñanzas profesionales, en el sistema público es necesario hacer la implantación de las músicas modernas. En los estudios superiores ya está el jazz, pero si queremos que nuestros estudiantes tengan mayores posibilidades de emplearse en este siglo XXI, no podemos excluir la música actual, que de hecho es un 80% de la música que escuchamos. Es obvio que en los conservatorios se tiene que conservar la música, pero la música moderna ya es del siglo pasado, y entonces tenemos que darle un paso en nuestras instituciones. Por otro lado, las características de la música y de la danza permiten una clara externalización. Es decir, nuestros estudiantes no pueden quedarse aquí porque tengan una limitación del idioma. Debemos fomentar el aprendizaje de los idiomas en nuestros centros y ayudar a nuestros profesionales a que se abran camino en Europa. Europa es grande y precisamente hoy en día podemos encontrarnos que hay productos culturales en los que las diferentes fases de producción del mismo producto cultural se producen en diferentes puntos del planeta. La globalización nos obliga a hacer un esfuerzo con respecto al aprendizaje de los idiomas. Al mismo tiempo, esta globalización nos hace estar en este mundo 2.0, ya lo ha dicho Raúl Juncos, ¿no? Estamos con Twitter, con AppGrid, con Facebook, con LinkedIn, con YouTube, y esto es necesario que enseñemos a nuestros estudiantes a gestionarlo. Una buena gestión de la identidad digital y de las redes sociales es fundamental para un artista. No solo porque le permite relacionarse con profesiones diferentes a la suya, como pueden ser periodistas, como pueden ser programadores, como pueden ser diferentes instituciones, sino también para la gestión de su identidad digital y su marca personal. Porque hoy en día un programador que quiere contratar un espectáculo, seguramente antes de firmar entrará en YouTube y mirará la competencia de esa persona. Y si le interesa, pues lo contratará. Y ya no solo los empleadores, sino también el público. Si tenemos que establecer una relación con nuestro público, tenemos que estar cerca de ellos. Y para ello es necesario estar, ya no es una opción. Ya no podemos mirar hacia otro lado diciendo que Internet no es cosa mía, sino que debemos hacer un esfuerzo y ayudar a nuestros estudiantes a establecer estas competencias y estos criterios de estar en este mundo 2.0. Por otro lado, consideramos desde el mundo profesional que hay un desconocimiento y un vacío en lo que a derechos y deberes como profesionales una vez salen los alumnos de nuestras aulas, y eso hace que un estudiante de música no sepa cómo se le tiene que contratar, que no sepa que hay un régimen especial de artistas, que no sepa cuál es el modelo de negocio y las diferentes fuentes de ingresos en los que puede obtener, y eso hace que esté en una posición de desventaja con respecto a otros agentes del sector que sí que los conocen. Entonces, es necesario también en nuestras aulas enseñar cómo funciona básicamente la gestión de los derechos. Y bueno, lo ha comentado Manuel Tomás, ¿no? El espíritu emprendedor. Consideramos desde el sector que la finalidad de las enseñanzas profesionales no tiene que ser exclusivamente continuar las enseñanzas superiores o desarrollar una carrera de intérprete. Hay muchas más opciones que podemos hacer o que podemos ayudar a nuestros alumnos a conseguir. Y, sobre todo, les debemos de enseñar que es un mundo inestable, que funciona por proyectos, que
que un sueldo para toda la vida como músico, como bailarín, es difícil que se produzca y que tienen que tener esta actitud proactiva que es fundamental para el desarrollo de la profesión. Tienen que estar en continua actualización y tienen que estar en continua evolución. Y bueno, finalmente, cuando hablamos de networking, es decir, el trabajo en red, no solo nos referimos a relacionarnos con nuestros propios colegas, sino a relacionarnos con todos los agentes del sector, con nuestro público, con los agentes que programan la música, las artes escénicas, con los periodistas, con un sinfín de personas que esas relaciones nos pueden producir oportunidades laborales. Y para eso es fundamental la educación emocional en nuestras aulas. Tenemos que desterrar, en cierta medida, esta, ¿cómo lo diría?, competitividad excesiva que a lo único que lleva es al alumno a aislarse y a no relacionarse con los demás. Es fundamental que enseñemos a relacionarnos entre los profesionales con respeto y con mucha inteligencia emocional. Esto sería un poco, desde el punto de vista del sector, lo que consideramos fundamental que debe de tener un buen profesional a la hora de salir al mercado, a la hora de salir de nuestras aulas y enfrentarse a la realidad que se va a encontrar ahí fuera. Por otro lado, tal y como ha dicho Manuel Tomás, tenemos cosas positivas, muy positivas, y es que el sector de la música y de la danza y de las artes escénicas en este país supone un 3% del Producto Interior Bruto. Eso quiere decir que es un sector capaz de generar mucha riqueza y oportunidades. Con lo que nos encontramos es que esta capacidad de generar riqueza y empleo y oportunidades no siempre está bien canalizada y sobre todo no está bien regulada a nivel legislativo. Es verdad que formamos excelentes profesionales, es verdad que las capacidades que se desarrollan tanto en el desempeño de la música como de la danza acompañan a las personas durante todo su quehacer profesional. Esa búsqueda de la excelencia es algo muy positivo, ese espíritu de mejora constante es algo fundamental para desenvolverse en el mundo laboral, pero también tenemos que decir pues eso, que tenemos unos estudios de música y danza de carácter profesionalización que carecen de reconocimiento académico. Y cuando hablo de reconocimiento académico me refiero a que cuando los alumnos salen de las enseñanzas profesionales de música y danza no tienen una cualificación equiparada como puede tener cualquier otra profesión. Por otro lado, los conservatorios de música y danza no disponen de un departamento de orientación y formación laboral. En los conservatorios no existe un equipo psicopedagógico que puede ayudar, salvo algunas excepciones de centros integrados en los que el departamento de orientación del instituto está seguramente ayudando a los músicos. Y sobre todo, no disponemos de una asignatura de orientación laboral en las enseñanzas profesionales, cuando otras enseñanzas de carácter profesionalizador de régimen especial, no estamos hablando de FP al uso, sino enseñanzas de régimen especial, sí que tienen este módulo de orientación profesional en el que se les da las herramientas a los estudiantes para enfrentarse con la realidad. Y luego tenemos que recalcar desde el sector profesional que los estudios superiores de música y danza siguen sin ser reconocidos como grado y sin ser certificados por la ANECA. Y esto es un hándicap muy grande a la hora de regularizar el sector y de avanzar como sector, tanto a nivel de la investigación como el desarrollo profesional. También, y refiriéndome un poco a lo que estábamos comentando, la danza y la música no están en el Catálogo Nacional de Cualificaciones.
Para aquellos que no sepáis lo que es el Catálogo Nacional de Cualificaciones, existe el INICUAL, el Instituto Nacional de Cualificaciones, que está reconociendo las diferentes profesiones y cualificándolas de manera que esta cualificación sirve para incluir a los profesionales en las oficinas de empleo, para tener un reconocimiento oficial de una profesión que a lo mejor no han pasado por las aulas, y en este caso pues, estoy pensando en todas aquellas personas que desarrollan su labor como músico en el ámbito de la música moderna y no tienen ningún tipo de reconocimiento oficial. Pues bueno, es importantísimo que tengamos esta inclusión en el Catálogo Nacional de Cualificaciones para fomentar esta empleabilidad y la movilidad y oportunidades de transición profesional de nuestros estudiantes. Como vemos, el mundo laboral de los profesionales de la música y de la danza es muy complejo y muy variable. Y esto hace que la música y las artes escénicas sean un sector profesional, laboral débil y poco cohesionado. Es necesaria mucha reflexión y mucho compromiso por parte de todos los profesionales implicados y bueno, la generación de esta nueva realidad a la que se refería Manuel Tomás es tarea de todos. Hemos hecho un cuadro, DAFO, supongo que lo conocéis, en el que explicamos pues, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tiene el sector. Como fortaleza, lo que hemos indicado son profesiones totalmente vocacionales que imprimen en los estudiantes un espíritu de sacrificio y de trabajo, que eso es bueno para encontrar trabajo. Son profesionales creativas y los profesionales son capaces de trabajar con excelencia. Por otro lado, tenemos las debilidades y dentro de las debilidades tenemos pues, esta desunión y individualismo que nos hace daño a todos. El no ir de la mano tanto el sector educativo como profesional hace que nos debilitemos. Esa competitividad global de la que hablábamos hace que nuestros estudiantes tengan que competir no solo con los músicos y los bailarines de aquí, sino con los de todo el planeta. Y esta inestabilidad laboral y la falta de recursos nos debilita también. Este desconocimiento del sistema de cualificaciones junto con el intrusismo profesional hace que el sector ahora en época de crisis se haya venido más abajo. Con el intrusismo profesional, si no tenemos una manera de censar al sector y de cualificar y de distinguir entre un músico profesional y un músico amateur, nos encontraremos que no hay ningún criterio para contratar y pagar a uno y no a otro. Y por eso es importante que cualifiquemos a nuestros profesionales. Y luego, especialmente en la danza, hay que tener en cuenta que hay un hándicap muy, muy grande con respecto a la lucha contra el tiempo y el desgaste físico. Un bailarín acaba su vida profesional muy pronto y es necesario que el sistema les ofrezca unas modalidades de transición profesional a otras profesiones. Y luego, como oportunidades, tenemos pues, que somos capaces de crear riqueza, de que nos podemos unir con otros sectores, que se pueden desarrollar disciplinas afines a la música y a la danza, profesiones pues, como afinadores, como periodistas musicales, como un sinfín de profesiones y también profesiones vinculadas a los artistas. Necesitamos, realmente somos un grupo desatendido, no tenemos profesionales, abogados, psicólogos, fisioterapeutas, médicos en general que atiendan las necesidades del sector. Y después, como amenaza, deciros que el IVA cultural ha hundido prácticamente el sector y es necesario ya una ley de mecenazgo y de propiedad intelectual que vaya en pro de los creadores. Falta mucho apoyo institucional y falta una regulación legislativa, porque hay en muchos casos una legislación obsoleta que hace que el sector se venga abajo también. En el caso de la danza, esa carencia de programas de transición profesional y empleabilidad es fundamental.
y amenaza a la precariedad a muchos bailarines. Y es necesario abrirse a Europa, es necesario buscar también las oportunidades aquí y fuera. Y bueno, por todo esto es imprescindible una excelente formación y orientación laboral. Y ahora le doy paso a Miguel y si me he dejado algo y quieres comentar. No. Siempre hay un pequeño sesgo por parte de los músicos de y danza, y entonces y danza, pero es normal, ¿de acuerdo? Es completamente comprensible, pero hacemos la postilla. Bueno, como comentaba Isabel, la realidad a la que nos enfrentamos es, pues se podría entender como desoladora. No es tan desoladora o es menos desoladora y animo a que toda la gente lo perciba como mucho menos desoladora de lo que parece, sobre todo teniendo en cuenta el poder que tenemos para poder cambiarla. Pero bueno, en relación a esa realidad que está ahí, y hemos querido, a lo mejor hemos sido un poco crudos de ponerla así a primera hora de la mañana, pero bueno, es la situación que hay, pero justamente por eso es imprescindible lo que hablábamos de una muy buena formación y orientación laboral en los conservatorios y en aquellos sitios donde se forma a profesionales de la música y la danza, porque bueno, la realidad es esa, estamos aquí para poder cambiarla, pero eso llevará un tiempo, entonces tienen que saber y conocer dónde están y dónde se mueven y cómo relacionarse con ese mundo. Entonces, bueno, empezamos rápidamente con qué es formación y orientación laboral. Es un módulo profesional que está en la formación profesional y, como decía Isabel, no es algo exclusivo de la FP en un sentido ordinario, sino que también está en las enseñanzas de régimen especial, donde estamos música y danza, pero en este caso solo está en las enseñanzas de régimen especial de deportivas y artes plásticas y diseño. Ellos las tienen, nosotros no. También se entiende como FOL el Departamento de Formación y Orientación Laboral que hay en los institutos de FP y asimismo es una especialidad del cuerpo de docentes de enseñanza secundaria. Lo sabréis, en todos los institutos de secundaria y bachiller hay un departamento, el Gabinete Psicopedagógico, que se dedica a estos quehaceres. Contenidos generales de FOL, los podéis leer ahí. Orientación profesional, búsqueda activa de empleo, conocimiento del sector, contrato de trabajo, relaciones laborales, seguridad social, empleo, desempleo. Hemos puesto lo de régimen de artistas porque es algo muy importante en nuestro sector. Conceptos básicos, seguridad, salud en el trabajo, evaluación de riesgos profesionales, riesgos generales y específicos, aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa, planificación de prevención, primeros auxilios, cosas importantes de cara a desarrollar tu actividad como profesional. Yo lo que me preguntaba cuando empecé un poco a moverme en este mundo de la danza y conocer compañeros de música es ¿a cuántos de nosotros nos han formado en esto, en nuestros centros? A no muchos, dejémoslo ahí. Fue lo de las enseñanzas profesionales de música que encontramos en la Comunidad Valenciana. Pues bueno, después de hacer una revisión de legislación y de ver un poquito y hablar con compañeros, pues nos encontramos, como bien decía Isabel, que los conservatorios no disponen de un departamento de formación y orientación laboral, que el currículum no regula contenidos de formación y orientación laboral y que la orientación / tutoría se les encarga a los profesores tutores como si no tuvieran ya suficientes cosas que hacer, como por ejemplo todo el tema de tarea de evaluación, que es muy importante, y el claustro de profesores. De acuerdo, el claustro de profesores coordina esas acciones. Esto choca mucho, porque cuando te coges, por ejemplo, lo que es formación profesional, entendida en un sentido general, es importantísimo todo lo que tiene que ver con formación y orientación laboral. Está arreglado por el currículum. Hay departamento de formación y orientación laboral. Entienden desde el mundo más conservador de la formación profesional que es algo imprescindible. Volvemos a lo que comentaba antes. Hay sectores que sí lo tienen, otros que no. Esta situación de vacío legal implica que en muchas ocasiones los departamentos de orientación que no tienen los conservatorios, pues bueno, esas tareas son asumidas en ocasiones por los institutos de secundaria y sus respectivos departamentos de orientación. Tenemos la suerte de que hay centros integrados como el
disculpar, es el Padre Soler de San Lorenzo del Escorial, que es un centro integrado y tiene departamento de orientación propio y puede hacer esa labor de forma muy específica. Pero ¿por qué es centro integrado? Y tiene un instituto de secundaria y bachiller que tiene un departamento de orientación propio. Y luego, bueno, esta situación de vacío legal implica pues, que muchas veces se prepara al alumno y se entiende formación de orientación laboral como tienes que ser un excelente intérprete para salir al mundo laboral y en todo caso tienes una continuidad en los estudios superiores. Pero solo eso no es formación y orientación laboral, como hemos visto en los contenidos generales. La realidad formativa y laboral de la música y la danza es especial y específica. Son estudios de carácter profesionalizador que empiezan y finalizan a edades muy tempranas, en el caso de los estudios profesionales, y además es la propia ley la que nos dice eso. Se empieza aquí y se termina aquí. La realidad laboral es muy compleja, el régimen de artistas no hay quien lo entienda. Aquí en Valencia solo hay 2 personas cuando vas a la Seguridad Social que te puedan atender y no están en cualquier oficina. Para que no lo sepa, están en la finca del Chavo, Marqués de Sotelo. Son las 2 únicas personas con las que yo he podido aclararme con cuánto tengo cotizado como artista. Imagínate eso para una persona que acaba de salir de un conservatorio. Uno ya tiene sus callos, pelea y consigue esa información, pero un alumno que ha salido del conservatorio lo tiene un poco más difícil. Y luego hay mucha movilidad. Lo hablamos con Isabel, yo tengo compañeros músicos que están trabajando, una persona que compone en Madrid, otro que ecualiza en Tailandia, un compositor que está en Estados Unidos y lo hacen todo telemáticamente y cuando no, se mueven para poder trabajar. En el caso de la danza exactamente lo mismo, no tan telemático por la cuestión de nuestra especificidad física, pero también está a la orden del día. Entonces, por todo esto somos un grupo en riesgo de exclusión social. Eso es algo que sí quiero remarcar, y ahí me voy a poner un poco más grave. Todos conocemos situaciones de artistas y compañeros que sobre todo, en general siempre, pero en estos momentos lo están pasando realmente mal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues una de las primeras cosas que buscaríamos sería conseguir ese reconocimiento académico al que hacíamos referencia, que los estudios profesionales de música y danza no tienen. Tenemos un título, pero es un título que a nivel académico es papel mojado. Y necesitaríamos también un departamento de orientación. Esto, como comentaba, hay enseñanzas de régimen especial que sí lo tienen, como artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas. Entonces, es urgente cambiar esta realidad. Ahí tenemos una doble vía. Tenemos, como bien ha comentado Isabel, la inclusión dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones para que existamos realmente en el mundo laboral y luego el máximo reconocimiento académico. Es decir, a ser posible, nos gustaría que los títulos profesionales de música y danza fueran equiparables a un técnico superior. Hay movimiento en este sentido. La LOMCE, si finalmente se aplica en toda su extensión, dice lo siguiente: la superación de las enseñanzas profesionales de música y danza dará derecho a la obtención del título correspondiente. Lo deja ahí. No dice dónde está el techo. Cuando hablas con la administración te dicen el techo está en la edad y es imposible que se les dé el título de técnico superior. Bueno, lo hablaremos porque son estudios profesionalizadores específicos y especiales. Y creemos que la carga lectiva que tienen estos estudios supera con creces y de lejos a muchos técnicos superiores de otras disciplinas. Entonces, pues bueno, tenemos esa necesidad de incluir la música y la danza en el Sistema Nacional de Cualificaciones. ¿Esto qué supondría? Supondría poder tener un censo del sector, poder cualificar a todos los profesionales. Como bien apuntaba Isabel, son muchos los profesionales que se descuelgan de estas actualizaciones académicas, o porque han estudiado fuera o porque nunca han estudiado en un centro reglado. Aquí, por ejemplo, me estoy acordando mucho de los profesionales del flamenco, tanto bailarines como intérpretes, gente que nunca ha pisado un centro, pero son profesionales y tienen su derecho a ser reconocidos como tales. Entrar en los sistemas públicos de empleo. ¿Quién ha tenido una oferta de empleo relacionada
con nuestra profesión cuando ha acudido a la Seguridad Social? Muy pocos o ninguno. Necesitamos programas de transición profesional. Es una carrera inestable, con muchos baches, con muchas alegrías, y en un momento dado tenemos que tener la oportunidad de acceder a programas de transición profesional subvencionados por el Estado, como sí lo tienen otras ramas profesionales. Nuestras enfermedades profesionales, a través del Sistema Nacional de Cualificaciones, si estuviéramos ahí, sería un camino para que empezaran a ser reconocidas. Tenemos compañeros con problemas de hipoacusia, tenemos compañeros con todo tipo de problemas de artritis, etcétera, que en este momento no se reconocen como enfermedad profesional. Estar ahí sería una puerta para que eso se fuera reconociendo. Prevención de riesgos laborales, que os voy a contar en relación al tema de decibelios, que soporta un músico cuando está en una orquesta, o lo mal que lo pasamos los profesionales de la danza con el tema de suelos. Sería una forma de evitar o de intentar controlar el intrusismo profesional que hoy en día se está dando y cada vez más, y está, lo podéis ver directamente en la oferta que hay en los centros culturales, por ejemplo. Sería una forma también de que la convergencia y movilidad europea realmente fuera real, porque estar en el Sistema Nacional de Cualificaciones nos asegura estar en Europa, y luego sería una forma de que el título profesional realmente fuera técnico de superior. Pero hay una cosa importante, y es que el INCUAL no es proactivo. ¿Esto qué quería decir? Que tenemos que ir a él, que tienen que ser los distintos sectores profesionales los que demanden estar ahí. Y ahí es donde enganchamos con el momento. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber el hacer ese trabajo. En concreto, desde Danza tenemos presentadas distintas cualificaciones y estamos a la espera. En música también. En música también se ha trabajado en ese sentido, y esperamos que en breve pueda haber un encuentro con el INCUAL para empezar a hablar de esto. Los ha presentado a PDCV, y en este caso AMPE, pero lo decimos siempre, para poder elaborarlas, porque lo que se envía es una especie de borrador. Si se admite a trámite, se cuenta con vosotros, con agentes de reconocido prestigio, conservatorios, profesionales, etcétera. Es algo que tendríamos que hacer entre todos. Si alguien quiere más información sobre el tema del INCUAL y cómo se está llevando este proceso, os podemos pasar información. Y bueno, aquí ya paso un poquito a Isabel el turno. Sí. Bueno, hemos hecho una visión un poco dura esta mañana, porque consideramos que es un punto de partida para poder mejorar, y traemos una serie de propuestas que esperamos, en la medida de lo posible, se puedan tener o implementar por parte de todos nosotros. Hemos hecho propuestas para la Administración central, hemos hecho propuestas para la Administración autonómica y hemos hecho propuestas para los conservatorios. Por un lado, es importante, ya lo comentaba Miguel, la revisión de la legislación en materia de seguridad social en el régimen de artistas, para actualizarlo y simplificarlo. Y si preguntara hoy aquí cuántos de nosotros, ¿vale?, conocemos los papelitos rosas de firmar antes de una actuación, después de una actuación, al principio de enero llevar todos los papelitos a la Seguridad Social para que nos estimen cuánto hemos cotizado, etcétera, pues seguramente nos pillamos los dedos, no sé. Es demasiado complejo. Cuando es un sistema de... Te dicen el TC4 y tú el CQ, ¿qué? ¿Cómo? Y es demasiado complejo, y es más, el propio sector, aprovechando el desconocimiento de los profesionales de cómo tienen que ser contratados, pues abusa en el sentido de que muchas veces nos piden a los músicos o a los bailarines una factura. Si una persona organiza un concierto y llama a un músico, a un grupo de músicos, y el músico no está haciendo el trabajo por cuenta propia, sino por cuenta ajena, porque lo está llamando alguien para que interprete, es el propio organizador el que tiene que dar de alta en la Seguridad Social a los músicos por cuenta ajena en el régimen especial de artistas. Y esto no sucede. Y no sucede porque el músico desconoce cómo se tiene que contratar. Sería mucho más sencillo simplificar todo este sistema, pero claro, esto tiene que venir de arriba.
y es necesario también una demanda por parte del sector. Luego, por otro lado, la creación de un manual de buenas prácticas por parte de empresas y la administración a la hora de contratar artistas. No puede valer cualquier cosa. O sea, tenemos que ceñirnos a la legislación y a la aplicación de los derechos y deberes. También lo hemos comentado, el IVA nos está haciendo mucho daño. Es necesario reclamar una rebaja del IVA cultural ya, porque si no nos encontraremos que nuestros músicos, cuando pidan un caché determinado, no puedan ni siquiera vivir. El 20% de lo que uno trabaja más el 20% de la retención que se lleva Hacienda, ¿vale?, quiere decir que el músico se queda con un poquito más del 50% de su caché. Y eso, pues claro, hace que incluso con la crisis todo ese peso haya caído en los intérpretes. Ya hemos comentado la inclusión de estas profesiones artísticas en el INICUAL, el desarrollo de certificados de profesionalidad, el reconocimiento del título profesional equivalente al de técnico superior y, sobre todo, porque es un mandato europeo. No nos estamos inventando nada. Europa habla del Europass y de las certificaciones como una herramienta para facilitar la movilidad. Y luego, por otro lado, también la actualización de los procesos de acceso como docentes a los conservatorios profesionales y superiores, teniendo en cuenta la preparación pedagógica. No puede ser que estemos formando intérpretes que al salir ahí fuera no sepan cómo desarrollar su labor de intérpretes y no tengan ningún interés en enseñar y su única vía sea enseñar. O sea, el que quiera ser un intérprete debemos de facilitarle mediante oficinas de emprendedores, mediante servicios de orientación, las herramientas para poder desarrollar su labor como intérprete. Y luego, también, al hilo de lo que decíamos, es necesario que el sector crezca en todas las direcciones y para ello es necesaria esa regulación y actualización de la actividad artística e investigadora de los docentes de los conservatorios profesionales y superiores. No puede ser que la investigación sea una cuestión de buena voluntad. Tiene que haber equipos potentes de investigación en enseñanzas artísticas, dotados de becarios, dotados de líneas de investigación, de financiación, y no puede depender la investigación en enseñanzas artísticas de la buena voluntad y de las horas extras que le dedican los docentes a su labor investigadora. Por otro lado, para la Administración autonómica, pues consideramos fundamental esta inclusión de la formación y orientación laboral como una asignatura obligatoria. Nosotros, como asociaciones profesionales, el año pasado propusimos a la Federación de AMPAs de los Conservatorios de la Comunidad Valenciana, digamos, unos talleres, unas conferencias sobre orientación laboral, pero es tan complejo que esto tiene que recaer en los hombros de la Administración. No se puede dejar en manos de personas, o sea, se tiene que dejar en manos de profesionales cualificados para realizarla. Lo que hemos comentado ya, un departamento de orientación en los conservatorios, los planes de transición profesional para música y danza, el desarrollo de ciclos formativos de profesiones afines a la música y la danza que no están presentes en el sistema educativo. Y me estoy refiriendo que ya están las cualificaciones, por ejemplo, de afinadores de piano o constructor de instrumentos. La Administración puede dar un paso al frente y crear las formaciones profesionales y implantarlas en el sistema para poder ofrecer más opciones de empleabilidad a aquellas personas que no necesariamente quieran desarrollar una carrera como intérpretes, pero sí que quieran tener una vinculación con el mundo de la música. Es importantísimo los servicios públicos de asesoramiento para el emprendimiento cultural. Las universidades ya los están haciendo, las cámaras de comercio ya lo hacen, los ayuntamientos ya lo hacen. Son servicios a los que cuando uno tiene una idea de negocio o un proyecto, vas y de manera gratuita te ofrecen asesoramiento y formación y para realizar ese plan de negocio y antes de implementarlo en el mercado ver si es viable o no.
No podemos decir, Ale, tú tienes una idea, pues Ale, lánzala y ya veremos. No, requiere de una preparación, requiere de saber hasta dónde vamos a arriesgar, cuánto dinero vamos a necesitar para llevar el proyecto adelante, cuántos espectáculos vamos a tener que hacer para rentabilizar la inversión. Se trata de aprender a hacer un presupuesto de producción, de hacer un presupuesto de actuación, de saber cómo gestionar un proyecto profesional, una empresa cultural. Y después también es importante que pensemos en la adscripción progresiva y consensuada de los centros de enseñanzas artísticas superiores a las universidades. El no hacerlo nos limita lo que ya he comentado de proyectos de investigación, en el desarrollo profesional, en la convergencia europea y vamos, consideramos desde el sector que es un paso atrás. O sea, las universidades privadas ya están ofreciendo grados en música acreditados por la ANECA. Si no conseguimos esta convergencia, vamos a tener conservatorios privados con un título de grado y conservatorios públicos con un título equivalente a grado que no es un grado. Es decir, el que pueda pagar tendrá un grado y el que no pueda pagar no tendrá un grado. Y esto es una discriminación que el sector no se puede permitir. Y bueno, y ya las propuestas para los conservatorios te las dejo a ti. No, yo quería apuntar la importancia de que la ANECA esté presente en esa certificación, ya no de los másters, que es genial, sino de los propios estudios, porque eso quiere decir ya no solo se regula lo que tiene que ver con reconocimiento a nivel de grado o a nivel curricular, también se regula y mucho toda la actividad investigadora, el cómo se accede a esos puestos docentes. Hace muy poco hemos tenido un pequeño revuelo con una bolsa de danza contemporánea que ha generado un poco de malestar en la profesión. Pues bueno, estando en ese nivel de excelencia, estas cosas se podrían empezar a hablar y a consensuar entre todos. Repito, lo que decía en relación al emprendimiento cultural es la fórmula. En nuestra asociación hablamos mucho de la necesidad de centros de producción. Está muy bien que haya un centro coreográfico y teatral, está muy bien que haya una federación de bandas, pero necesitamos centros que ayuden y tutoricen a quien quiere emprender un proyecto cultural relacionado con la música y la danza. Y luego en relación a lo de la voluntad, en relación a lo de las cualificaciones y el INCUAL, si hay voluntad se puede. Hace pocos meses, se consiguió la certificación de nivel 3 de técnico superior para artista fallero, dentro de lo que ha sido llamada una cualificación que es construcción de decorados para la escenografía de espectáculos en vivo, eventos y audiovisuales. Si hay voluntad política y social, se puede conseguir. Bueno, para los conservatorios, porque esto no es solo cuestión de decirle a la Administración central o autonómica tienes que hacer esto o aquello, no, nosotros tenemos responsabilidad, tenemos deberes, tenemos derechos. Podemos, de alguna manera, conseguir departamentos de orientación, aunque sea de forma muy de andar por casa. De hecho, Rafael Polanco desde 2012 está llevando la orientación académica y profesional en el Conservatorio Municipal Profesional Municipal de Música de Torrente. Hay acciones que se pueden hacer desde los centros, se puede hablar con la Administración para conseguir esos pasos intermedios de cara a tener un departamento de orientación. Hay que desarrollar, ejecutar planes de acción tutorial. Hay que formar al profesorado y podéis reivindicar esa formación de vuestro profesorado en aquellas cosas que notéis que hay carencias, como pueda ser el tema de la formación en orientación laboral o la atención, por ejemplo, a poblaciones excepcionales, porque también se está dando esa cercanía del mundo que antes se llamaba necesidades educativas especiales a los conservatorios. Eso también es responsabilidad que nuestros profesionales estén bien formados en ello. Hay que reivindicar la certificación académica. Desde las direcciones de conservatorios hay que reivindicarlo. Es vuestra labor. Antes lo hablábamos Isabel y yo, hay que mirar por el alumno. Hay que mirar por el alumno y el futuro profesional. Y luego, pues bueno, hay que desarrollar
Esto es una cosa, sobre todo de mi compañera, de incluir en las programaciones de las escuelas de música con contenidos de música moderna. Es muy importante estar actualizados. Acceso al mundo digital y luego pues también otra de las cosas que se puede hacer es realizar una guía de estudios e itinerarios, tener un poco lo que en psicopedagogía se llama ese cajón de recursos que tú le puedes ofrecer al alumno para que pueda empezar a orientarse. Y bueno, no sé si Isabel quiere añadir algo más. No, un poquito una aclaración. Cuando hablamos de la música moderna, tenemos que pensar que en las enseñanzas elementales de música ya podemos incluir contenidos, ¿vale?, tanto de música clásica como de música moderna, de manera que cuando los estudiantes accedan a las enseñanzas profesionales puedan decidir si quieren hacer el itinerario de música moderna, de música clásica, de música tradicional, porque ya tenemos implantado la dolçaina y el cant d'estil, y todo esto esté afín a sus inquietudes y a su elemento que diría Ken Robinson. Tenemos que favorecer que los alumnos encuentren aquello que les apasiona y la música que mejor les va para que en un futuro puedan desarrollarse en ese campo, sin menospreciar la formación de otros estilos, pero sí buscando y motivando desde los puntos de interés de los alumnos. Yo quería comentar, en el caso de la danza, por ejemplo, en relación a esta cercanía, con un poco con lo que es la realidad, es de reconocer, por ejemplo, el Conservatorio Superior de Danza de Alicante tiene una modalidad de danza social. Es algo importante, esa cercanía, de acuerdo al mundo de hoy. En este caso, en los conservatorios profesionales, a lo mejor introducir lo que sería la danza jazz sería la repera, pero bueno, entendemos que también es algo que tiene que llevar su camino. Entonces, bueno, queríamos agradecer especialmente a César Casares, es el coordinador de Danza T, de la Red de Trabajadores de la Danza, para quien no lo conozca. Es una plataforma donde estamos las principales asociaciones profesionales de danza del Estado español y es uno de los principales impulsores y responsable de que yo esté hoy aquí. Y puedo hablar también de todo lo que es el INCUAL, porque ha coordinado en persona todo el tema de cualificaciones profesionales. Juvenal García es un colaborador, la doctora Ernestina Fossati, profesora mía en mis estudios de psicopedagogía, Nar Fuentetaja, colaboradora de la PDCV, y José Luis Miralles, que imagino que muchos lo conoceréis, también compañero y otro de los grandes responsables de que estemos Isabel y yo aquí sentados. Todos juntos podemos conseguirlo, volvemos a esa idea de conservatorios, escuelas municipales de danza, de música, asociaciones profesionales, comunidad educativa, entidades, administraciones públicas. Estamos todos implicados en esto y todos juntos podemos conseguirlo. Gracias.